Hablaremos ahora de la deficiencia de nutrientes en las plantas. La productividad agrícola de alto rendimiento requiere de suelos sanos. Se habla de un suelo sano cuando éste puede cumplir a cabalidad con las funciones que le corresponden desde una perspectiva ecosistémica. Este tipo de funciones está regulado por la actividad de diferentes microorganismos y de organismos que viven a nivel del suelo, pero por otro lado, por las propiedades físicas y químicas de este suelo. Si este suelo está sano, la productividad de los cultivos normalmente deberá ser alta. Entre las propiedades más importantes están las que están relacionadas con el contenido de nutrientes y que en general se conoce como la fertilidad química del suelo. Previamente hemos hablado de que existen 16 elementos considerados esenciales para la nutrición vegetal. Hemos dicho que el carbono, hidrógeno y oxígeno no son un problema o una limitante en general para la producción agrícola, dado que se encuentran en alta cantidad. Pero cuando tenemos que ver con el nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio, que son los que hemos denominado macronutrientes, muchas veces encontramos carencia de los mismos debido a diferentes problemas. Los micronutrientes pueden ser también una limitante en la producción de los cultivos. Los micronutrientes incluyen el cloro, el hierro, el boro, el manganeso, el zinc, el cobre y el molibdeno. Muchos de los suelos, no obstante, presentan problemas para suministrar los nutrientes a los cultivos. Esos problemas pueden tener origen natural o ser de origen antrópico. Mencionemos por ejemplo algunos. Cuando los suelos son jóvenes, aún no han acumulado suficiente materia orgánica o los minerales del suelo no han sufrido suficiente proceso de degradación, por cuanto la cantidad de minerales disueltos normalmente puede ser poca. Igualmente, los suelos degradados químicamente o los suelos erosionados pueden presentar limitantes y no contener nutrientes ni en las cantidades ni en las calidades adecuadas. Otro de los problemas puede suponer las condiciones de estrés. Uno de los casos particulares es cuando los suelos presentan pHs que son extremos, o bien pueden ser pHs alcalinos o pueden ser pHs lo suficientemente ácidos como para generar problemas en la nutrición de las plantas. En esta diapositiva recordamos nosotros, por ejemplo, cómo el pH afecta la disponibilidad de los diferentes nutrientes esenciales. Miramos, por ejemplo, que en el caso del nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son los principales elementos, el rango en el cual encuentran su mayor disponibilidad es un rango intermedio entre 6,5 y 7 aproximadamente. No obstante, cuando las condiciones de acidez son altas, son elevadas, pues obviamente la disponibilidad o la solubilidad de estos elementos, tanto macro como micronutrientes, se ve reducida. Igual ocurre cuando el pH está por arriba de 7 o 7,5. Uno de los problemas más comunes de los suelos del trópico, e igual ocurre en el caso de Colombia, es que muchos de los suelos tienen carácter ácido. De hecho, se estima que en Colombia esta proporción de los suelos puede llegar hasta ser del 80%. ¿Qué ocurre con los suelos ácidos o con los suelos de pHs extremos, como dijimos previamente? Pues que hay muchos problemas de tipo nutricional, es decir, en estos suelos la cantidad y la calidad de los elementos químicos que requieren las plantas no es precisamente la mejor. Eso, como dijimos, pues ocurre cuando estamos por fuera de este sector neutral que normalmente está entre aproximadamente 6, 6,5, 6,7. Si nosotros estamos hacia arriba del pH, nosotros llamamos a estos suelos alcalinos. Por el contrario, cuando tenemos pHs por debajo de 7, pues los pHs correspondientes son los pHs ácidos. Como dije, esto es una característica de los suelos colombianos. Encontramos suelos de carácter ácido, por ejemplo, en toda la Orinoquía, en toda la Amazonía colombiana, en buena parte de la costa pacífica, en fin, hay entonces alta incidencia de estos suelos. Pues bien, ¿qué pasa? Para tomar un ejemplo, vamos a hablar de uno de los micronutrientes que está tomando cada vez mayor relevancia, dado que se está encontrando en algunos casos que puede ser deficiente. ¿Qué ocurre? En un suelo que tenga pHs altos, aquí estoy poniendo un extremo,
Pues lo que ocurre es que los minerales que contienen hierro, por ejemplo la hematita, simplemente no son capaces de solubilizar este elemento y por tanto el hierro está fijo y no sale a la solución del suelo, que es de donde podrían tomarlo las plantas. Igualmente, hay presencia de sesquióxidos de hierro que tienen un alto contenido de hierro pero que tampoco es soluble. Pues bien, lo que ocurre es que cuando el pH baja, como lo vemos en esta parte de la izquierda, buena parte de este hierro que antes era insoluble sale a la solución del suelo, en forma de hierro ferroso o hierro más 2. Esta forma de hierro ferroso pues es soluble y por tanto está disponible en la solución para que las plantas lo puedan tomar. No obstante, si el pH sigue siendo incluso más bajo y llega a estos niveles, por ejemplo, que es común, como les dije, en algunos suelos colombianos, pues obviamente lo que ocurre es que la solubilización es muchísimo mayor. Y llega de hecho a ser tanta la concentración de hierro ferroso en la solución del suelo que por supuesto tiene efectos sobre las plantas, toda vez que ya lo pueden absorber. Recuerden entonces que para que un elemento químico, un elemento nutriente, sea absorbido por la planta, necesariamente tiene que estar en solución. Y normalmente para que esto ocurra, pues tiene que estar en estado iónico, en este caso hierro ferroso. Cuando ocurre esto, entonces las concentraciones de hierro, por ejemplo, se disparan, son supremamente altas y esto genera entonces condiciones de fitotoxicidad para las plantas que pueden absorber este elemento. Uno de los problemas más comunes que enfrentan los ingenieros agrónomos cuando están en condiciones de campo es el problema de la deficiencia de nutrientes en los cultivos. Y para ello, el ingeniero agrónomo debería estar formado para poder diagnosticar con síntomas visuales y poder tomar medidas oportunas de manejo. Es obvio que bajo condiciones de campo es más difícil detectar sintomatologías asociadas a la nutrición de los cultivos. Es posible que podamos confundir si no somos lo suficientemente expertos y no tenemos la suficiente práctica, que confundamos síntomas nutricionales con síntomas de patógenos, por ejemplo. Pero esa, digamos, es una situación que se puede superar a través de algún uso de herramientas, como es el análisis de los tejidos vegetales que determinan realmente las concentraciones de nutrientes. No obstante, es importante, reitero, el tener alguna experiencia, el conocer cómo diagnosticar de forma visual algunas posibles deficiencias nutricionales. Uno de los aspectos más importantes y que nos facilita esta tarea es el conocer el concepto de movilidad de nutrientes. Los elementos químicos se pueden mover dentro de los tejidos vegetales, pero también lo pueden hacer dentro de la matriz del suelo. Entonces es muy importante considerar esta diferencia. Cuando hablamos de sintomatología asociada a deficiencias nutricionales, el concepto que nos interesa a nosotros es el de movilidad, pero dentro de los tejidos vegetales, cómo los diferentes elementos nutrientes esenciales se mueven, se desplazan, se traslocan dentro de las plantas. Más adelante vamos a tener la oportunidad de detallar en este aspecto. Cuando se pretende hacer diagnóstico visual, pues lo que hay que tener claro es que los síntomas se pueden presentar en cualquier parte de la planta. Puede ocurrir a nivel de la raíz, puede ocurrir a nivel de las hojas, de los frutos, en fin. Entonces es importante que estemos familiarizados con esta forma de presentación de síntomas para cada nutriente en particular. Pueden presentarse no solo cambios en los patrones de coloración, sino que también se pueden presentar cambios en la morfología. Por ejemplo, hojas arrugadas, hojas que crecen poco, entrenudos que son más acortados, en fin. No obstante, pues uno de los síntomas más típicos es esto, la morfología o la apariencia de las hojas. Este de la derecha, por ejemplo, es el caso de deficiencias de algunos elementos nutricionales en el caso de los cítricos. Este de aquí hacia la izquierda es una sintomatología asociada a la presencia de una enfermedad. Y por eso digo que pues a veces es en campo un tanto difícil poder diagnosticar si se debe, si la causa es un fitopatógeno o por el contrario es un elemento nutriente que está en cantidades no suficientes dentro del suelo. Miremos por ejemplo qué ocurre con el zinc, miremos con el potasio, el magnesio, el fósforo.
el nitrógeno, el hierro, por ejemplo, y miren las sintomatologías asociadas en cada caso. Digamos entonces que esto es muy importante y el conocer los síntomas particulares asociados a la deficiencia de nutrientes, pues es algo que nosotros aprendemos en la medida que estemos trabajando en un cultivo particular. Esto se consigue pues a través de la experiencia. Para la ciencia es importante saber identificar de forma objetiva esas deficiencias nutricionales, y para ello, ¿qué se ha hecho? Pues básicamente lo que se hace es trabajar bajo condiciones de laboratorio o invernadero haciendo los ensayos de eficiencia correspondientes. Entre los sistemas de experimentación y de ensayos más utilizados para estudiar deficiencias nutritivas pues están los siguientes. El más conocido, los sistemas de crecimiento hidropónicos, en los cuales se utilizan plantas indicadoras cuyas raíces están en contacto directo con una solución nutritiva. Aparte de la solución nutritiva que debe contener todos los nutrientes esenciales, tenemos por supuesto también que tener en cuenta el suministro de oxígeno. Otro sistema parecido, pero no igual, es el sistema de película de nutrientes. La diferencia fundamental es que esta película de nutrientes está en flujo constante, de tal forma que no se requiere un suministro a través de algún aparato especializado pues, de oxígeno. Otro sistema que se utiliza frecuentemente para el estudio del efecto de los nutrientes en el crecimiento y desarrollo de las plantas son los sistemas de crecimiento aeropónicos. En estos la diferencia fundamental es que las raíces no están en contacto directo con la solución nutriente, sino que estos nutrientes se dan a la planta a través de la generación de aerosoles, que en últimas pues son gotitas extremadamente pequeñas que llevan los nutrientes hasta estas raíces. Normalmente se utilizan soluciones nutrientes bastante complejas, pero que en común todas tienen es simplemente que tienen los mismos tipos de nutrientes. Van a tener potasio, van a tener nitrógeno, van a tener calcio, van a tener magnesio, azufre, en fin, todos los macronutrientes y micronutrientes que son considerados esenciales en la nutrición vegetal. Si lo que se pretende es conocer qué pasa cuando hay deficiencias, normalmente lo que se hace es que en esta solución nutrientes simplemente no se colocan las cantidades adecuadas de algunos de los elementos. Por ejemplo, si yo estoy interesado en el papel del potasio y cómo se manifiestan los síntomas de deficiencia de potasio dentro de los tejidos vegetales, lo que haría entonces es colocar esta misma solución nutriente pero desprovista de esta sal, en este caso nitrato de potasio, que precisamente es la fuente del elemento nutriente que me interesa. Si yo estoy interesado, por ejemplo, en ver los efectos del azufre, pues haría lo propio pero con este tipo de sales, que en este caso es sulfato de magnesio, pues dado que el sulfato de magnesio es el que me está a mí sirviendo como fuente en este caso de azufre. Esto es lo que se hace normalmente entonces pues para identificar cuáles son los síntomas asociados a los diferentes elementos nutrientes y a sus deficiencias. Habíamos dicho que uno de los conceptos fundamentales para hacer un correcto diagnóstico de sintomatología debida a deficiencias nutricionales es el conocer la movilidad de los elementos al interior de los tejidos vegetales. Pues bien, sabemos ya entonces por los diferentes estudios que se han hecho que los nutrientes que se consideran móviles o que se comportan móviles dentro de la planta son los siguientes: nitrógeno, potasio, magnesio, fósforo, cloro, sodio, zinc y molibdeno. Miren que el sodio, recuerden ustedes, no es un elemento esencial, pero sí es un elemento benéfico que se ha incluido dentro de la tabla. Por el contrario, los elementos inmóviles son el calcio, el azufre, el hierro, el boro y el cobre. Porque esto es importante, más adelante vamos a entrar un poco más en detalle, pero es que dependiendo de la movilidad o inmovilidad del elemento nutriente en específico, la sintomatología nosotros la podemos ver o en la parte inferior de las plantas o en la parte superior en la cual hay un crecimiento neto. Esto es muy importante, pues lo aclararemos más adelante, pero es conveniente entonces que ustedes empiecen a familiarizarse con cuáles son los elementos que son móviles y cuáles inmóviles dentro de los tejidos vegetales.